Perú, 26 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en un panorama de la vida económica, legal y administrativa del país. Analizaremos fusiones y liquidaciones que revelan un intenso dinamismo empresarial, medidas de austeridad casi microscópicas en una empresa pública de agua, el poder del Estado para subastar inmuebles por deudas tributarias, la carrera por los recursos naturales a través de concesiones mineras y, para terminar, una sanción electoral por algo tan aparentemente trivial como unas pintas en un muro. Empecemos por el pulso del mundo corporativo. Lo que vemos es un verdadero ecosistema en movimiento. En un solo día se anuncian fusiones masivas, disoluciones de todo tipo y reajustes financieros. Es como ver el ciclo de la vida empresarial en cámara rápida. Llama poderosamente la atención un aviso de fusión por absorción. No es una, sino 6 empresas que se unen. Entre ellas, Rivera Surco S.A.C. e Inversiones Monte Surco Grande S.A.C. Todas celebraron sus juntas generales de accionistas el mismo día, el 4 de diciembre, para acordar esta unión. Esto me suena a una consolidación muy significativa, ¿no? ¿No podría ser una señal de que el mercado se está contrayendo y solo los grandes jugadores o los que se agrupan pueden sobrevivir? Esa es una lectura posible y, la verdad, muy pertinente. Una consolidación de esta magnitud, especialmente si, como sugieren los nombres, operan en el sector inmobiliario, pues puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, puede ser una jugada ofensiva, unir fuerzas para acometer proyectos más grandes, ganar escala y dominar un nicho de mercado. Pero también, como mencionas, puede ser una estrategia defensiva. Claro. Y crea una entidad, digamos, más robusta y con mayor capacidad para negociar con bancos y proveedores. Claro, se vuelven demasiado grandes para caer. Pero al mismo tiempo que estos gigantes se forman, vemos una cantidad enorme de avisos de disolución y liquidación. Es un contraste fascinante. Y algunos con nombres muy particulares como Polleros Dark S.A.C. o Inversiones Ares y Mares EIRL. Me pregunto qué historias hay detrás de estos cierres. ¿Son fracasos o simplemente el fin de un ciclo? Esa es la pregunta clave. Solemos asociar la liquidación con el fracaso, pero no siempre es el caso. A veces es el cierre exitoso y planificado de un proyecto que ya cumplió su objetivo. Sin embargo, la gran cantidad de avisos sí sugiere una alta mortalidad empresarial. Y aquí hay un detalle interesante que vale la pena desmenuzar. A ver. En el aviso de Cuartos S.A.C. se nombra como liquidador a Luis Felipe Vial Castillo. Su nombre aparece en varios de estos procesos. Sí, lo noté. ¿Es una coincidencia o nos dice algo más? Nos dice mucho. El hecho de que un nombre aparezca repetidamente no es una curiosidad. Nos habla de la profesionalización de lo que podríamos llamar la industria de la liquidación. Liquidar una empresa es un proceso legal y financiero muy complejo. Hay que vender los activos, pagar a los acreedores en un orden estricto de prioridad, primero los trabajadores, luego el Estado, luego los demás, y finalmente distribuir lo que sobra, si es que sobra, entre los accionistas. Entiendo. Figuras como Vial Castillo son especialistas en navegar estas aguas turbulentas. Su presencia indica que hay un volumen constante de empresas cerrando, lo cual es un indicador económico muy potente. Entiendo. Más que un enterrador de empresas, es un cirujano que realiza la última operación. Y en medio de estas creaciones y muertes, hay un tercer movimiento, el ajuste. La empresa editorial Tinco S.A. anuncia una reducción de capital de más de 523,000 soles a poco más de 181,000. A primera vista, uno pensaría que la empresa le va mal, que se está encogiendo. ¿No es esa una mala señal para los inversionistas o los empleados? Es una reacción natural, pero la realidad financiera es más compleja. Una reducción de capital puede significar dos cosas muy distintas. Una, efectivamente, es para absorber pérdidas. Si una empresa ha tenido malos resultados, reduce su capital en libros para limpiar el balance y sincerar su situación patrimonial. Es un saneamiento. Ok, pero la otra razón es todo lo contrario. Puede ser porque la empresa tiene un exceso de liquidez. Genera tanto efectivo que no necesita tener todo ese capital inmovilizado para sus operaciones, así que decide devolvérselo a sus accionistas.
Sin saber los detalles internos de Editorial Tinko, es difícil decirlo, pero es una herramienta de flexibilidad financiera, no necesariamente una bandera roja. Este dinamismo en el sector privado, este ciclo de crear, fusionar, ajustar y desaparecer, contrasta mucho con la imagen que uno suele tener del sector público, que se percibe como más rígido, más lento. Y justamente tenemos aquí una resolución que parece confirmar esa idea de rigidez, pero de una manera muy detallada. Potable y alcantarillado de Coronel Portillo. Es un documento fascinante porque es la burocracia en su máxima expresión, pero con un objetivo claro: controlar el gasto. Es la directiva de medidas de austeridad, disciplina, calidad del gasto público y de ingresos del personal para el año 2026. Y cuando dicen medidas, no están bromeando. Las reglas son increíblemente específicas. Por ejemplo, se prohíben nuevas contrataciones a menos que sea estrictamente necesario y por concurso público, salvo los cargos de confianza. Pero lo que más me impactó es el límite al gasto en telefonía móvil. El consumo mensual por equipo no puede exceder los 120 soles. Si un funcionario se pasa, la diferencia la paga de su bolsillo. 120 soles. Me parece un monto muy bajo y de un control casi microscópico. ¿Es una medida realista o más bien simbólica? Es ambas cosas. Por un lado, es absolutamente simbólica. El ahorro total en telefonía móvil probablemente no va a cambiar las finanzas de la empresa de agua de una ciudad, pero el mensaje es potentísimo. Cada sol cuenta y los recursos públicos que vienen de las tarifas que pagan los ciudadanos se vigilan con lupa. Claro. Por otro lado, es una medida muy práctica de control. Evita excesos y establece un estándar claro. La directiva también limita los viajes, el uso de vehículos, el combustible, la contratación de servicios de consultoría. Es un manual de cómo prevenir el despilfarro. Tiene sentido. Es como si dijeran: si somos así de estrictos con un teléfono, imaginen cómo somos con los contratos millonarios. Se trata de construir confianza a través de la disciplina. Exactamente. Y muestra la jerarquía normativa. Esta directiva de una empresa municipal en Pucallpá no nace de la nada. Se basa en la Ley de Presupuesto del Sector Público, que dicta las grandes líneas de austeridad para todo el Estado. Lo que vemos aquí es cómo esa ley nacional se traduce en reglas concretas para el gerente de una empresa pública local. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona la administración pública en cascada. Es la diferencia fundamental con el sector privado. Mientras una empresa privada busca la eficiencia para maximizar la ganancia, una empresa pública busca la eficiencia para maximizar el valor del servicio y la confianza ciudadana, usando la regulación como su principal herramienta. Hablando de recursos públicos y del brazo del Estado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la SUNAT, tiene una presencia abrumadora. Hay páginas y páginas de notificaciones, pero lo que resalta son 2 remates de inmuebles en Tumbes por deudas tributarias. Este es el Estado no como regulador, sino como cobrador. Y un cobrador muy poderoso. Este es el paso final del proceso de ejecución coactiva. Cuando un contribuyente, sea persona o empresa, no cumple con sus obligaciones tributarias, la SUNAT tiene la facultad de embargar sus bienes y eventualmente subastarlos para recuperar la deuda. Es el poder coercitivo del Estado en plena acción. Veamos uno de los casos porque el detalle es revelador. Se remata un inmueble de la empresa Exporiván Internacional S.A.C. en Zarumilla. El valor de tasación es de 236.250 soles. Sin embargo, el precio base en la primera convocatoria del remate es de apenas 113.793 soles, menos de la mitad. Uno se pregunta ¿por qué tan bajo? Pero luego lees más abajo y encuentras la posible respuesta. El inmueble tiene otros gravámenes, incluyendo una hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú por más de $216,000. Ahí está la clave de todo. Este detalle es crucial y nos permite añadir esa capa de profundidad técnica. Lo que esto nos muestra es el concepto de prelación de créditos. Cuando hay múltiples deudas sobre un mismo bien, la ley establece un orden de prioridad para el pago. Generalmente, las deudas tributarias con el Estado tienen una alta preferencia, a veces incluso por encima de las hipotecas bancarias.
Ajá. El precio base es tan bajo porque el comprador no solo está adquiriendo un inmueble, está adquiriendo un problema legal complejo. Claro. El postor tiene que calcular si, con lo que paga, se cubre la deuda de la SUNAT y también la del banco. Y si no alcanza, ¿qué pasa? Ese es el riesgo. Si el monto de la subasta no es suficiente para cubrir la hipoteca, el banco podría iniciar sus propias acciones legales. Por eso, estos remates atraen a un tipo de inversionista muy específico, alguien que entiende los riesgos legales y sabe cómo navegar ese laberinto. El precio bajo es el cebo para compensar ese riesgo. Entiendo. No es una simple compraventa, es una operación financiera y legal de alto calibre. Y más allá de estos remates, que son como la punta del iceberg, hay un mar de notificaciones por infracciones aduaneras. Multas que van desde los 2.000 hasta más de 21.000 soles. Un caso recurrente es por no evidenciar el uso de medios de pago en la compraventa internacional. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el importador o exportador no pudo demostrar que la transacción se hizo a través del sistema financiero formal, por ejemplo, mediante una transferencia bancaria. Esta es una medida clave en la lucha contra el lavado de activos y la subvaluación de mercancías. Ah, ya veo. Si no puedes demostrar de dónde vino o a dónde fue el dinero, la SUNAT presume que algo irregular está pasando. Quizás estás declarando un precio más bajo para pagar menos impuestos, o el origen del dinero es ilícito. Cada una de esas multas es un recordatorio de que el comercio internacional está hiperregulado. Pasamos del control del dinero al control del territorio y sus recursos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico publica una serie de petitorios de concesiones mineras. Vemos solicitudes por todo el país. Anancocha pide 600 hectáreas en Ancash, Amarlea 1, 200 hectáreas en Arequipa, y Jizade 2 en Amazonas, con la particularidad de que se encuentra a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ecuador. Extensiones enormes de terreno. Y cada uno de estos avisos, por mandato de ley, viene con una advertencia fundamental. Dice, textualmente, que el otorgamiento del título de concesión minera no autoriza el inicio de actividades. Es solo el primer paso. Para empezar a explorar o explotar se necesitan una serie de permisos adicionales, principalmente ambientales. Y lo más importante, se menciona explícitamente la obligación de realizar la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Ese concepto de consulta previa es crucial en el Perú y a menudo es fuente de conflicto. ¿Podemos desempacarlo un poco? ¿Qué implica realmente? Claro, la consulta previa es un derecho reconocido internacionalmente y recogido en la ley peruana. Establece que el Estado tiene la obligación de dialogar con los pueblos indígenas para llegar a un acuerdo o al menos registrar su opinión antes de aprobar cualquier medida. Como una concesión minera. Exacto, como una concesión minera que pueda afectar sus derechos colectivos, su territorio o su forma de vida. No es un derecho a veto, o sea, la comunidad no puede simplemente decir no y paralizar el proyecto, pero el Estado está obligado a escuchar, a negociar y a buscar mitigar los impactos negativos. Es el punto donde chocan la visión de desarrollo económico del Estado y la cosmovisión y derechos territoriales de las comunidades. Por eso es un proceso tan delicado y políticamente sensible. Es una tensión constante, y en esa misma línea de regulación de los recursos y el medio ambiente, pero a una escala mucho menor, encontramos un aviso del Gobierno Regional de San Martín. Se publica el Plan Ambiental Detallado de la Estación de Servicios Axel. Lo interesante es que se pone el plan a disposición del público para que presente observaciones. Exacto. Y es un excelente contrapunto. Muestra que la regulación ambiental no solo se aplica a la gran minería, sino también a un grifo en una ciudad. Ambos casos, la concesión minera y la estación de servicio, ilustran un principio fundamental de la gestión estatal moderna: el intento de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y los derechos ciudadanos. Ajá. La publicación del plan de la gasolinera es un mecanismo de participación ciudadana. Cualquier vecino afectado puede revisarlo y decir, oiga, este plan no contempla adecuadamente el manejo de residuos o el riesgo de derrame está subestimado. La efectividad de estos mecanismos, claro, siempre está en debate. Pero la intención es crear espacios de transparencia y control social. Es fascinante ver cómo todo está conectado por la regulación estatal. Y cuando crees que ya has visto todo el espectro económico y administrativo, aparece algo completamente diferente.
un detalle puramente político. Sí, una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, que resalta como una nota de color distinta en medio de un mar de cifras y procedimientos técnicos. Totalmente. Después de hablar de millones de soles en fusiones, deudas de cientos de miles y concesiones de cientos de hectáreas, llegamos a la Resolución 235-2025 del Jurado Electoral Especial de Lima Norte 1, y resuelve imponer una sanción de amonestación pública a la organización política Podemos Perú. Me preparé para leer sobre un caso complejo de financiamiento de campaña o algo similar, pero no. El motivo, haber realizado 2 pintas en un muro de concreto en el distrito del Rímac. Parece un salto de escala tremendo. ¿Lo es? Pero demuestra el nivel de granularidad de la regulación estatal. La vida oficial de un país, la que queda registrada, abarca desde la reestructuración de una corporación multimillonaria hasta el control de la propaganda política en un muro de una calle específica. La ley de propaganda electoral es muy estricta sobre dónde y cómo se puede hacer. Prohíbe hacerlo en propiedad pública o privada sin permiso explícito, para mantener el ornato de la ciudad y garantizar una contienda justa. Entonces, aunque parezca menor, es una forma de decir que las reglas del juego son para todos, desde el ciudadano de a pie hasta el partido político. Precisamente, que no haya infracción demasiado pequeña para ser ignorada. Cada uno de estos avisos, desde la fusión hasta esta amonestación, es un ladrillo en la construcción del Estado de Derecho. Muestra que todo, absolutamente todo, está sujeto a una norma, a un procedimiento, a un registro. Todo queda inscrito en la memoria oficial del país. Así que hemos recorrido un camino increíble, desde la sala de juntas donde se deciden fusiones corporativas, hasta la oficina que limita el plan de teléfono de un funcionario, pasando por el martillo de un subastador que ejecuta una deuda tributaria y terminando con el inspector que verifica una pinta política. Este conjunto de documentos es realmente un mosaico que, pieza por pieza, configura la estructura formal sobre la que opera el país. Y esto nos deja con una reflexión final. La publicación de todos estos actos, las fusiones, las deudas, las concesiones, las sanciones, es un ejercicio de transparencia que es absolutamente fundamental en una democracia. La información está ahí, es pública. Sin embargo, la densidad del lenguaje legal, la vastedad de los datos y la dispersión de la información plantean una pregunta importante. ¿Es esta transparencia verdaderamente accesible para la ciudadanía? O dicho de otro modo, ¿cómo cerramos la brecha entre la información que es técnicamente pública y la que es genuinamente comprensible, útil y empoderadora para todas las personas?